Una vez dada la parte de tórax, ahora vamos a continuar con otra parte importante en la exploración, que es la parte abdominal. En este caso, al igual que el tórax, debe delimitarse la parte abdominal. Por ejemplo, podría delimitarse en dos formas. Una de ellas es delimitada en 4 cuadrantes, que es el cuadrante superior de derecho, el izquierdo, el inferior izquierdo y el inferior derecho. Eso es en cuanto a cuadrantes, que sería de esta forma, cada uno así. Pero también tenemos una división topográfica que puede ser la que nos divide el abdomen en nueve partes, y la primera de ellas tenemos que es el hipocondrio en este lado derecho y de este lado el hipocondrio izquierdo. Así mismo tenemos el epigastrio en la parte central, el mesogastrio, y en la parte inferior, que es el hipogastrio. Por otro lado, en estas partes de acá tenemos la fosa ilíaca, en este caso derecha, y en esta parte la fosa ilíaca izquierda. Y en la parte central tenemos el flanco derecho y el flanco izquierdo. Esto va a ser importante porque a través de esto nos vamos a delimitar la parte del abdomen. Vamos a encontrar qué órganos se encuentran en esa parte. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar que se encuentra el lóbulo derecho del hígado. Asimismo también podemos encontrar parte de la vesícula biliar, y se va a encontrar un tercio del riñón, en este caso el riñón derecho. En la parte del epigastrio pues encontramos todavía una parte del hígado, ya que es una parte grande. Asimismo también en esta parte se va a encontrar parte del estómago. Por el otro lado, en el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar parte del riñón izquierdo, parte del estómago y la curvatura mayor del estómago, y a una parte del colon, que en esta parte ya sería el colon descendente. Por otra parte, en la parte media, en el mesogastrio, pues ya vamos a encontrar la parte más inferior del estómago. También vamos a encontrar una parte del duodeno y del yeyuno, mientras que en la parte derecha vamos a encontrar el ángulo hepático del colon, ahora sí completamente la parte del riñón derecho y una parte del colon ascendente. Por el lado contrario, en el lado izquierdo, vamos a encontrar el riñón izquierdo y parte del colon descendente. En la parte más inferior ya vamos a encontrar las últimas partes anatómicas, que en este caso en el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha, vamos a encontrar el ilion terminal. En esta parte vamos a encontrar también parte del ciego y del apéndice, mientras que en la parte del hipogastrio, que es la parte inferior más central, vamos a encontrar lo que es el yeyuno, los uréteres y la vejiga. Por otro lado, en la parte izquierda, pues ya en esta parte casi no se va a encontrar ninguna estructura anatómica, pero sí se encuentra la región inguinal. Ahora, ¿por qué va a ser importante valorar esto? Pues bueno, en la parte anatómica debemos aprender a delimitar cada uno de los órganos. Por otra parte, en cuanto a en la parte de la división anatómica, ahora sí vamos a empezar con la parte de la inspección. Esta es una de las partes más importantes porque debe realizarse sin tocar al paciente. Antes de esto debemos solo observar, más no tocar al paciente, hacer ninguna palpación, porque en cuanto a la parte de abdomen, cambia la parte el orden que debe de llegar la exploración física. Debemos empezar principalmente con la inspección y después de ello comenzar con la auscultación, ya que si hacemos movimientos como por ejemplo de percusión, de palpación en el estómago, a la hora de realizar la auscultación pues va a cambiar la peristalsis estomacal y va a alterar los ruidos que podamos escuchar. Otra parte de la inspección es la parte de los hallazgos que vamos a encontrar en el paciente. Por ejemplo, en cuanto a las cicatrices, pues nos van a referir que haya tenido alguna cirugía anterior o que tenga anomalías en la piel. También debemos valorar en esta parte la coloración que va a tener la piel. Por ejemplo, en este paciente vemos que su coloración es normal, no hay ictericia, quiere decir que no hay alguna patología hepática que se esté manifestando en esta parte. Por otro lado, es importante también valorar la parte de las estrías abdominales, porque como ya lo mencioné anteriormente, puede deberse a que haya tenido un aumento de peso, disminución de peso, y asimismo en esta parte va a estar asociado principalmente al remodelamiento de grasas en el síndrome de Cushing. Continuando con la parte de la exploración, como les mencioné más anteriormente, perdón, debemos de valorar en esta parte que la auscultación es muy importante antes de llegar a la percusión y a la palpación del paciente, porque como les mencioné, se puede alterar los ruidos intestinales y puede darnos un falso positivo en algún diagnóstico que tengamos. En esta parte, antes de colocar el estetoscopio, en esta parte debemos de tomar en cuenta que se debe de escuchar como mínimo durante 1 minuto y auscultar cada uno de los
de las partes que dividen al abdomen, tanto el hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio y cada una de las partes en que se divide el abdomen. En cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar, tenemos los de que se enumeran de manera normal, que van a ser los ruidos intestinales. En este caso, de manera normal, deben estar de un tono bajo a medio y debe escucharse un gorgoteo cada 15 o 5 o 15 segundos. Eso van a indicarnos un peristaltismo normal. Por otro lado, el borborismo debe ser un gorgoteo estomacal normal que vamos a encontrar también. Pero cuando va a haber una alteración, cuando estos ruidos intestinales se encuentren hiperactivos, por ejemplo, cuando están de tono alto, puede ser que se deba a alguna obstrucción intestinal, más que nada de manera mecánica, ya que en este caso el intestino trata de quitar el objeto que se encuentra obstruyendo el estómago y entonces por eso puede estar aumentado. Otra causa que puede ser es la gastroenteritis, asimismo enfermedad de intestino irritable, la diarrea o alguna hemorragia digestiva que tenga el paciente. Otro punto importante son los ruidos intestinales disminuidos, ya que en este caso puede deberse a alguna peritonitis, alguna obstrucción intestinal tardía o incluso isquemia intestinal. Y por último tenemos que hay una patología que puede hacer que no se escuchen los ruidos intestinales, que en este caso es el ilio, que no tiene mucho que hablamos de ese tema, que en este caso se debe más a causas neurológicas asociadas a la parte del intestino, en el cual se encuentra adormecido y no, por eso es la causa de que no vamos a escuchar ruidos intestinales. Una vez dicho eso, tenemos que pasar a colocarnos el estetoscopio para ahora sí realizar la auscultación. En este caso, la auscultación se va a basar principalmente en el mesogastrio, en el epigastrio y en el hipogastrio, así mismo como en el flanco derecho e izquierdo y en las fosas ilíacas, ya que en esta parte se va a concentrar toda la parte abdominal de los intestinos. Vamos a comenzar en el mesogastrio. En esta parte va a ser común también escuchar algunos ruidos cardíacos y vamos a encontrar que aquí no se encuentran muy marcados los ruidos estomacales, pero por otro lado, si escuchamos en el hipogastrio, aquí sí es una zona donde vamos a encontrar los ruidos estomacales aumentados. Asimismo también en la fosa ilíaca izquierda, al igual que en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho seguimos con la ocultación. Y por último en el flanco izquierdo. En esta parte va a estar más marcada el peristaltismo intestinal, ya que en esta parte es donde encontramos principalmente el intestino grueso, que es en esta parte, y en esta parte se va a encontrar sobre todo el intestino delgado. Es por ello la causa de que se encuentren más aumentados los ruidos aquí que en la parte superior. Otro punto importante, ya una vez hecha la auscultación, es verificar la parte de la percusión en el estómago. Principalmente vamos a basarnos en la división topográfica de cada uno de estos, y en la parte derecha de este lado, tanto en el flanco derecho como en la parte del hipocondrio derecho, vamos a encontrar que se encuentra muy pronunciada la parte del hígado. En esta parte, cuando auscultamos percutimos la parte del hígado, pues vamos a encontrar sonidos apagados y sordos sobre los órganos, ya que estos van a estar llenos de líquido y van a estar de tipo sólido. El vaso se encuentra de este lado en el flanco izquierdo, y cuando hacemos la percusión vamos a encontrar ese tipo de sonidos. Una vez que valoramos dónde se encuentra el hígado, debemos aprender a delimitarlo. Por ejemplo, cuando empezamos a escuchar los sonidos que son característicos del hígado, debemos poder imaginariamente, o si tenemos ayuda de algún marcador, hacer una línea para valorar el tamaño que va a tener y seguir haciendo la percusión para delimitar el tamaño. Cuando notamos que el sonido cambia es porque hasta ahí termina todo lo que abarca la parte del hígado. Y en algunos casos puede haber hepatomegalia, por ejemplo, ya en los casos de
que hay alguna cirrosis hepática o algunos pacientes hepatópatas van a tener variaciones en este tamaño del hígado. Por otro lado, en el vaso también es importante delimitarlo. Ahora, en la parte del epigastrio y en el mesogastrio, pues vamos a encontrar que se encuentra en esta parte el estómago. Entonces, esto, como el estómago está lleno de aire y algunos otros gases, pues va a cambiar la forma del sonido. Va a dejar de ser un sonido sordo a pasar a ser un sonido timpánico, que es característico de los objetos que están llenos de aire. Una vez hecho esto, pues debemos de tomar en cuenta que de manera normal esos son los sonidos que vamos a escuchar principalmente. Por otra parte, cuando los intestinos se encuentran llenos de aire, que no se encuentran llenos de materia fecal como normalmente deben estar, pues los sonidos se van a escuchar muy parecidos a la parte estomacal. Y esto nos puede indicar alguna patología, así como en el vaso, en el hígado y en el estómago. Si notamos algún cambio en esa parte de la percusión, pues puede ayudarnos a evaluar que tenga alguna patología en el hígado, puede tener presencia de ascitis o alguna patología estomacal. Por último, en la parte de abdominal tenemos la palpación. Esta es una de las partes importantes, ya que es lo que más vamos a hacer ahora sí que en la práctica clínica para poder valorar principalmente el dolor en el paciente, ya que por ejemplo algunos pacientes pueden referir dolor en algunas partes del cuerpo, y entonces es por ello que la palpación se vuelve una parte muy importante. Vamos a empezar primero con la palpación superficial para evaluar el tono muscular y la sensibilidad superficial del paciente. Con ello debemos empezar a evaluar la parte superior del paciente, pero de manera no muy profunda, es más superficial. Esto principalmente para evaluar si hay alguna masa superficial, si hay alguna cicatriz o algo muy prominenciado en la parte del abdomen. Una vez hecho esto, debemos pasar ahora sí a la palpación profunda en el paciente. Ya por ejemplo, aquí ahí debe haber alguna sensibilidad más profunda, puede haber dolor, y con eso también vamos a ayudarnos a excluir que por ejemplo hay alguna masa abdominal que pueda hacer algún aneurisma aórtico, pulsátil o alguna otra patología. Asimismo puede haber una defensa voluntaria o involuntaria del paciente por la contracción muscular de que sienta algún dolor. Por ejemplo, en este paciente, si realizamos una palpación profunda, pues puede que no nos refiera a ningún dolor porque en este caso no tiene ninguna patología. Por otro lado, cuando llega a haber alguna rigidez al realizar la palpación en el abdomen, pues debemos tomar en cuenta de que puede ser por algún espasmo involuntario o algún signo de peritonitis. Hay otro punto muy importante en este caso, que es la sensibilidad al rebote. Por ejemplo, cuando el paciente llegamos a palpar de esta forma y al soltar de manera abrupta, pues el paciente puede referirnos que siente dolor, pero va a ser solamente a la hora de soltar la parte que estamos palpando. Por ejemplo, de esta manera, el paciente puede decirnos que le duele. Este caso podemos asociarlo a un signo de peritonitis. Por otro lado, tenemos que también el hígado se va a poder delimitar con la palpación. Por ejemplo, al terminar el último espacio intercostal, vamos a poder, a la inspiración profunda, vamos a poder palpar la parte del hígado en el paciente. De manera normal va a ser un poco difícil palparlo, pero en algunos casos cuando hay hepatomegalia, que el hígado se encuentra agrandado, va a ser donde podamos palparlo y referir que el paciente tiene alguna patología. Por otro lado, en algunos pacientes que tienen algún padecimiento, por ejemplo parálisis intestinal, y que ya hayan tardado varios días o incluso meses con las heces dentro de los intestinos, pues en esta parte, a la hora de la palpación, vamos a notar un poco de rigidez que se va a deber a la presencia de estas heces durante un tiempo prolongado. Asimismo, también a la hora de la palpación debemos notar que el paciente no tenga el abdomen muy agrandado, ya que esto puede referirnos a alguna presencia de líquido en el espacio peritoneal en esta parte, y puede referirnos a alguna presencia de alguna otra patología. Es por ello que es muy importante la parte de la palpación.